Muy buenos días, este es el video número 212 y como siempre, entonces aquí los estudios de la palabra de Dios, aquí con el concepto sobre el arrepentimiento. Continuamos entonces con los estudios, estamos revisando las escrituras, aquí un poco para resumir lo que significa este tema. El arrepentimiento, en todos los conceptos que se usan en las religiones, siempre el arrepentimiento es algo de lo cual uno debe de compungirse, debe uno de emocionarse y pedir a Dios perdón, ¿verdad? Y aquí poco menos que bañado en lágrimas, uno tiene que mostrarse aquí como que es muy doloroso y penoso haber pecado contra Dios, porque aquí el concepto es que uno peca contra Dios, ¿ve? Y eso es totalmente falso. Uno puede pecar en el sentido de que uno estorba lo que es el plan de Dios, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios por eso creó tanta gente en este planeta que en realidad iba a haber gente que verdaderamente lo iba a seguir. Así que Dios no se preocupa, ¿sabe? Dios no se preocupa si, Dios no está preocupado si usted se quiere, o sea, usted quiere caminar en el mundo o quiere caminar en su camino. No, si usted quiere caminar en su camino, usted tiene que cumplir con el propósito. Y Dios ahí se interesa por esas personas. Pero los demás, ¿sabe? Dios dice, mira, allá ellos, si quieren morirse, no hay ningún problema aquí, ¿ya? Dios no está rogando a nadie, ¿ya? Ni le está aquí metiendo el mensaje a la fuerza a las personas. Si las personas lo quieren, lo toman, vivirán. Si no lo toman, morirán. Esa siempre ha sido la advertencia de nuestro Señor Jesucristo, que la repite montones de veces ahí en los Evangelios, en el Antiguo Testamento, aquí en todo el Nuevo Testamento. Todas las Escrituras tienen algo que decir al respecto. Y aquí no era la excepción. Aquí Jesucristo, aquí le preguntaban, ¿cierto?, la gente que estaba alrededor de él, los apóstoles y todo eso, ¿ya? Dice aquí, pero quería un poquito más este concepto del arrepentimiento. Entonces el concepto es que uno peca contra Dios, y la verdad es que uno peca contra uno mismo, porque es uno el que se corrompe, ¿sabe? Cuando uno peca contra Dios no es que Dios se corrompa, ¿ya? No es que Dios sufre daño cuando yo cometo un pecado. No, aquí el único que lleva el daño es uno mismo, ¿ya? Es uno el que comete el error, es uno el que comete el pecado, y es uno el que lleva las consecuencias. Así que si Dios dice, oye, Dios está tan lejos de todo, ¿verdad?, de todo esto, que Él lo mira, ¿cierto? Eh, lo mira a uno, y en realidad Dios dice, mira, es triste, es penoso que la persona se desvíen de esa manera, ya, en el mundo, y se corrompan sus corazones, porque recuerde que ahí en el corazón es donde se da la vida, ¿ya? Y la razón es la que tiene que sembrar la vida ahí. Por lo tanto, si la persona no se arrepiente, el único que sufrirá pérdida será la persona, no Dios al respecto. Así que no, en ese aspecto, por eso las religiones aquí predican, ya, aquí que uno tiene que acercarse a Dios, tiene que ir a los servicios, ¿verdad?, para que Dios no se enoje, poco menos que no se enoje y no lo castigue a uno.
y la verdad es que uno se castiga a sí mismo, nada más. Ya lo hemos visto a través de todo el estudio de la ley. Y aquí Jesucristo estaba explicando, entonces, perdón, había gente alrededor de Jesucristo y le preguntaban. Entonces le decían, dice ahí en Lucas capítulo 13, versículo 1, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Por eso que estos, estaba el Imperio Romano, ¿cierto?, en esa época, ¿ya? Y estaban estos, todo un pueblo muy idólatra, ¿ya?, en que estaban estos sacrificios, ¿ya?, que hacían hacia sus dioses. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, ¿ya?, porque padecieron tales cosas, dice, eran más pecadores que los demás Galileos, ¿verdad? Aquí todo, que estos que sufrieron eran más pecadores que todo el resto de la ciudad de Galilea? Aquí le dice, os digo que no. ¿Ve? Y aquí es donde está la respuesta a esto de esta introducción que hicimos aquí con respecto al pecado, ¿ya? Dice, no, antes si no os arrepentís, ¿ves?, si no cambias tu conducta, todos pereceréis igualmente. ¿Ves? Que en el fondo no es que esté el decreto de la muerte sobre la persona, no es que si, bueno, te portas mal, entonces te mueres. No, no. Aquí lo que está diciendo es que la persona, si no cambia la actitud, ¿ya?, y no produce cambios profundos en su vida, entonces va a perecer, igual que todo el resto de la humanidad. Todos están sujetos a estas leyes. Esa es parte de la realidad del ser humano. Aquí no es que Dios vaya a perecer, no es que Dios le vaya a pasar algo a Dios no le va a pasar nada. Todo le sucederá a la persona. Por eso dice aquí, miren, no piensen ustedes que porque al parecer, ¿cierto?, como vemos en la sociedad a veces, cuando a personas les va demasiado mal y les ocurre una tragedia tras otra, y uno dice, bueno, ahí Dios lo está castigando, ¿ya? No es así, o sea, Dios no castiga a la persona, ¿ya? Y Dios no está ahí sobre la persona diciendo, bueno, te portaste mal, entonces ahí está todo el mal sobre ti. No, esas son otras circunstancias, sino que aquí lo profundo y interesante de todo esto es que si no cambia la persona, la actitud, ¿ya?, todos pereceréis igualmente. Todos, aquí nadie se podrá salvar de esta ley. Por lo tanto, la persona se mata a sí mismo. No es que haya un decreto de muerte sobre la persona, no, la persona se mata a sí misma. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Ya? Y aquí ve lo mismo, ve gente que aparentemente parece que estuvieran recibiendo un castigo divino. Aquí dice, os digo que no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que aquí el arrepentimiento es fundamental en la carrera de un cristiano, pero tiene que saber cómo funciona, porque sabe, si no tengo un concepto claro de lo que es, entonces andaré dando bote y creyendo que aquí yo escuchaba ahí a gente hablar que daban como una especie de testimonio ahí diciendo, miren, aquí
incluso uno de los líderes ahí decía, bueno, yo me sentía como una escoria ante Dios, yo me arrepentí dentro de mí, o sea, hubo una gran compunción ahí del espíritu, ¿ya? Algo que lo, lo aprieta a uno el corazón, ¿verdad? Y todo eso no es más que una mera emoción y que no produce ningún cambio, sino que el cambio aquí, tal como lo hemos venido, también hay que tener claridad al respecto de lo que eso significa, porque si el camino de Dios se construye con emociones, las emociones son efímeras, las emociones es como aquí, como el viento, ¿verdad? Aquí que viene de repente algo, ¿cierto? Y se desvanece, ¿verdad? Todo. Aquí no hay nada sustancial en eso, ¿ya? Y por eso Dios llama Dios enseña en su mensaje a ser racional. La persona tiene que ser una persona netamente racional. No puede aquí creer que el arrepentimiento aquí es que uno tiene que hincarse ante Dios y llorar lo más que se pueda para que Dios vea que sí estoy arrepentido de haber pecado, sí, pero eh, ¿se acuerda usted de los pecados de su adolescencia? Hay cosas que se olvidan, hay cosas que se hacen, ¿verdad? Porque son los instintos quienes nos están guiando. Y Dios espera que racionalmente nos arrepintamos, pero sistemáticamente a través de todo el tiempo que uno viva. Aquí vamos a ir a otra escritura, aquí en el libro de Hechos, aquí capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí está hablando primero que Dios pasa por alto. Dios dice, porque hay que entender que la ley, ¿cierto?, que Dios mismo estableció, que Él dice, mira, fueron todos sujetos a desobediencia para tener misericordia de todos. Así que esa es la condición natural del ser humano, ¿ya? El tener la carnalidad aquí, vivir en conformidad de las leyes de la familia, vivir en conformidad aquí de las leyes del centralismo, ¿ya? Y vivir con la distorsión. ¿Ya? Eso ya lo hemos estudiado. Aquí vivir con la distorsión. Entonces, por eso Dios pasa por alto todo este tiempo, ¿ya? Que son tiempos de ignorancia, porque la persona desconoce otra realidad que no sea la que está viviendo. Y por eso dice, ahora manda. Entonces, ahora el mensaje está listo y está dispuesto para la humanidad. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Dios enseña cómo se hace. Aquí, porque Dios, no es que Dios venía diciendo, miren, hagan lo bueno, no hagan lo malo y hagan lo bueno. No, pero ¿y cómo se hace? Decirlo con la boca es fácil, pero llevarlo a la práctica, llevarlo ahí, porque también uno necesita saber qué es malo y qué es bueno, objetivamente. Porque aquí van a venir muchos diciendo, no, esto es malo, no, esto es bueno, no, esto me parece que no es tan malo. No, esos parámetros no sirven para medir lo bueno o lo malo. Por eso la ley de Dios también contiene los parámetros de qué es bueno y de qué es malo. Por eso dice, manda a los hombres en todo lugar. ¿Ve? Aquí a toda la humanidad, en donde hayan seres humanos, ahí
hay oportunidad para el arrepentimiento, para que la persona entonces comience con todo este proceso de la conversión. Y hay que tener en cuenta, ¿ve? Porque aquí también se habla de los llamados, de los escogidos, y ya vemos, ¿cierto? Como videos más anteriores lo enseñamos, pero aquí las religiones enseñan. Y la gente, cuando se creen que ya son escogidos de Dios, entonces no hacen nada con sus vidas, ¿no? Porque ya no hay nada más que hacer si ya están escogidos. Y ya hagan lo que hagan, Dios ya los escogió. Así que es como Dios ya fijó el destino de la persona. O un llamado, yo soy un llamado de Dios y entonces Dios se fijó en mí. ¿Por qué? Porque cree que yo soy bueno. O sea, cree que en realidad con todo lo que yo soy me escogió para que yo estuviera ahí, porque yo soy merecedor de eso. Y, error tras de error. Y error tras error, la persona va distorsionando todo lo que es el camino de Dios. Y camino que, ¿sabe? Si el ser humano no lo toma, se va a morir. ¿No? Se va a morir. Esos son verdaderamente los, aquí, esas son la advertencia que Dios está haciendo. Aquí en segunda de Timoteo, vamos a ir allá. Aquí segunda de Timoteo, capítulo 2, ¿ya? Capítulo 2, versículos 25 y 26. Y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Aquí hay varias cosas importantes, ¿ya? E interesantes para poder analizarlas. Aquí primero dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aquí hablando de los ministros, ¿ya? Que están a cargo de las congregaciones. Aquí dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque siempre va a haber en las iglesias gente que va a cuestionar, gente que va aquí a dudar o va a exigir respuestas. ¿Ya? Y para eso, entonces, cuando habla con mansedumbre, está hablando de un fruto. ¿Sabe? Aquí la persona, yo me tocó estar en un lugar en donde esto no pasaba. ¿Sabe? Aquí el ministro no era aquí la mansedumbre misma, sino que, bueno, aquí, pero así que lo primero es que tiene que haber esta mansedumbre y tiene que saber cómo producir este fruto. Y dice a los que se oponen, y no hay nada malo que alguien se oponga, pero que escuche también, porque si alguien se encierra en un concepto equivocado o no, si alguien se encierra y no escucha, entonces no se puede tener diálogo, si es algo que viene a imponer, ¿ya? Es alguien que impone un pensamiento, ¿ya? Y dice, por si quizás Dios les conceda, ¿ve? Ahí, mira, tú te opones y estás dispuesto a escuchar lo que Dios está diciendo, entonces no hay ningún problema. La persona aquí habla del derecho a tener que cuestionar, ¿ya? Pero cuando uno cuestiona, uno tiene que tener su argumento, porque uno no puede aquí venir y decir y rechazar todo, pero ¿cómo? Y no tiene argumento para derribar conceptos. Uno tiene, si uno, un argumento solamente puede ser derribado con otro argumento que sea la verdad. La verdad puede derribar a la mentira. Pero si la persona no tiene ni lo uno ni lo otro, entonces está dando la hora, en realidad, porque en realidad no puede la persona
rechazar algo que no entiende. No, tiene que haber cobertura al análisis. Por eso aquí dice, a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda, porque a lo mejor descubren la verdad, ¿cierto? A través de su equivocación, descubren la verdad. Entonces, es una bendición. Finalmente, iban aquí con la idea de imponer un criterio y finalmente se dieron cuenta que estaban equivocados. Y como dice aquí, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios, aquí el mensaje, mensaje, no es que Dios le va a conceder a esa persona, no, el mensaje es el que convence, porque aquí el mensaje es el que hace toda la obra. ¿Ya? El mensaje de Dios, no es que ellos intervengan, aquí que Dios diga, aquí con la varita mágica vamos a ponerle aquí en la cabeza a la persona para que la persona se ablande, ¿verdad? Y haya como un estremecimiento espiritual y la persona reaccione. No, no, esas son aquí tonteras que las iglesias hacen, ¿ya? Y eso es falso, totalmente falso. Eso, aquí Dios, el mensaje es el que hace toda la obra. ¿Ya? Aquí hay una parte ahí en el libro de Isaías donde habla ¿ve? Y dice que Él enviará su palabra, dice, y no volverá a mí vacía. Porque es la palabra la que hace la obra. La palabra es la que hace las transformaciones aquí. Por eso Dios dice, cuando dice enviaré mi palabra, cuando ahí en Isaías, enviaré mi palabra a la tierra, ¿ya? Desde su lugar donde Él está. Dice, enviaré mi palabra a la tierra y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y eso es lo que está, eso es por esa razón es la que estamos aquí, por esa razón es la que estamos enseñando, por esa razón es la que estamos aquí educándonos en el camino de Dios. Porque la palabra es la que está haciendo la transformación, la que está haciendo la obra, la que está aquí dándonos claridad sobre las Escrituras. El espíritu de la ley. Todo esto es el espíritu de la ley. Aquí el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo. Y es eso lo que transforma a la persona. Por eso el arrepentimiento en este aspecto es fundamental, porque uno solamente se puede arrepentir si hay una verdad y hay una mentira, y entonces uno escoge la verdad y uno camina ahí. En eso consiste el arrepentimiento en que uno cambia la actitud, ya no se aparta del sistema, ya que lo cautiva, un sistema que lo tiene preso. Por eso dice, se arrepientan para conocer la verdad, dice, y escapen. Aquí, como siempre hemos dicho, la persona tiene que salir de esa condición, salir de la condición del mundo, en la que está atrapado y esclavo de sus deseos. Y dice, y escapen del lazo del diablo. Escapen. Ahora, ¿por qué dice del lazo del diablo? Porque el sistema de la distorsión. Ese es el lazo del diablo. Ahí los tiene, como dice, cautivos, a voluntad de él, a voluntad de la distorsión. Aquí la mentira, la persona creyendo en la mentira. Y por eso esa es la voluntad del diablo. Un concepto falso, tal como lo hemos dicho. Aquí la ciencia, la política, aquí la tecnología, está llena de mentiras. Llena. Este mundo está lleno, plagado de mentiras. La mentira dentro de las familias, ¿ya? Dentro de los matrimonios, dentro de la relación de los padres con los hijos, los conceptos ya errados, ¿ya? Conceptos errados que llevan a las naciones a guerrear unas contra otras. La distorsión, la desconfianza, aquí
todo el sistema corrupto de mentira que existe en el mundo es propio de la distorsión, propio de aquí, de esta distorsión. Y la persona tiene que escapar, como dice aquí, escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos, a voluntad de él, a voluntad de él. ¿Ve? ¿Ve? Uno no está haciendo, yo no estoy haciendo mi voluntad, sino estoy haciendo la voluntad de Satanás. ¿Ve? Tal como dice ahí, porque hay una ley también donde dice, mira, el que obedece, ¿cierto? Aquí es esclavo de aquel a quien le obedece, sea del mal para muerte o sea de Dios para vida, ¿cierto? Sea del bien para la vida. Entonces la persona se vuelve esclavo, se vuelve esclavo de esos pensamientos. Los que tienen ideales políticos, los que tienen ideales filosóficos, los que tienen ideales de cómo debería funcionar una sociedad, todos esos están esclavos, tienen una identidad falsa, una identidad de mentira y producen mucho daño dentro de la sociedad, pero por eso Dios dice que tienen que escapar, la persona tiene que escapar de ahí, o si no, y usa la palabra escapar, que quiere decir que están atrapados, y si no se escapan, se mueren de ahí. Y aquí entonces dice, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es importante salir del sistema. Y Dios señala cuál es el camino. Dios dice, este es el camino de vida. Así que aquí vamos a ir a la siguiente escritura, aquí en Lucas capítulo 17, versículo 4. Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Veamos con calma, porque aquí también hay otro aspecto del arrepentimiento que uno debe tener en cuenta. Por eso el criterio es amplio y aquí en cada parte donde aparece el tema del arrepentimiento habla de un aspecto, de aspectos que están relacionados, ya todos los temas y leyes que están relacionadas con el concepto mismo. Aquí dice, y si 7 veces al día pecare contra ti. Parece que a veces estamos frente a personas que la hacen una vez y otra y la vuelven a repetir y lo vuelven a perdonar. Yo he conocido matrimonios en donde aquí el hombre se porta mal con ella, ¿cierto? Y ella lo perdona y luego vuelve a lo mismo y vuelve a repetir la misma historia. Y así van repitiendo como en un ciclo, ¿ya? Aquí repitiendo ese mismo ciclo, dando vueltas y vueltas ahí. Y por eso aquí es importante, como dice aquí, 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. ¿Ya? Y en esto también hay que tener en cuenta 2 factores que son importantes. ¿Ya? Primero, ¿cierto? El perdón, ¿cierto? Yo creo que en esto no hay problema, uno puede perdonar cuantas veces quiera, pero el problema es que si la persona, en los casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, no quiere decir que yo lo perdono y después vuelve la persona a repetir la misma historia, vuelve a ser violenta y vuelve... No, esos casos no. Cuando algo atenta contra la integridad física y espiritual de la persona, entonces tiene que haber una separación, ¿no? La persona no puede aquí estar creyendo que el perdón significa
tener que recibir golpe una y otra vez. No, no, el perdón, uno puede perdonar, sí, pero tiene que estar lejos de la persona. O sea, eso no implica aquí el tener que soportarlo. Eh, eh, Porque la persona cuando dice me arrepiento y uno lo perdona, en realidad la persona nunca se arrepintió, la persona pues vuelve a repetir el mismo ciclo después es como una conducta natural en la persona que es violenta. Así que por eso aquí Dios dice perdónale, aunque sean tantas veces, sí perdónale, porque las personas cuando están cautivos, ¿cierto? Aquí en este sistema de mentira, repiten los mismos patrones una y otra y otra y otra vez. O sea, las personas no pueden escapar de eso. Entonces, pero el, el perdón sí, uno lo puede llevar a cabo, no tiene ningún problema, pero tiene que mantenerse lejos de la persona, porque también sería un poco absurdo perdonar y soportar, ¿cierto? No, no, se mantiene lejos. Pero cuando dice aquí el sentido verdadero de esto, es que la persona, el cristiano, ¿cierto? El cristiano es el que tiene que, eh, porque el cristiano es el que tiene que ser flexible en este aspecto. El cristiano es el que tiene que flexibilizar y decir, sí, no hay ningún problema, lo puedo pasar por alto y todo, pero tienes que mantener la distancia, ¿ya? Y entonces, para uno poder tener el espacio, ¿ya? Y poder seguir trabajando en la ley. Aquí en Apocalipsis, espera un poquito, aquí. Aquí en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 9, versículos 20 y 21. Aquí esto se parece mucho a una escritura que está también en el libro de Números, ¿ya? Pero después lo vamos a recordar lo que dice, pero vamos a leer esta primero. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿verdad? Hablando de los tiempos del fin, de los tiempos de la tribulación que vendrá sobre el mundo, dice, los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. De aquí al final de los tiempos, la gente va a estar tan, pero tan engañada con la mentira que finalmente no van a tener espacio. No se van a poder arrepentir porque el hecho de ver la muerte, ¿cierto? Por toda la tierra y ver todo destruido y ver toda esta catombe que vendrá sobre la humanidad, dice, ni aún así se arrepintieron, no podían arrepentirse, porque si no tienen la verdad, ¿cómo la persona puede reconocer que la persona puede reconocer a lo mejor que hizo mal, ¿ya? Pero uno para reconocer que hizo mal tiene que tener un parámetro para medir. O sea, si en el fondo, si uno dice, bueno, yo maté a una persona, sí, bueno, esa parte es fácil admitir que eso estuvo malo, ¿ya? Pero qué hablar de los conceptos falsos, qué hablar de la formación que recibió del mundo y de toda la sociedad, ya eso es más difícil. Entonces, por eso dice aquí, no se arrepintieron, no podían arrepentirse.
el hecho, se podían arrepentir a lo mejor de haber dicho, Señor, cometí pecado y hice mucho mal, pero no sé cuál, qué es lo que hice mal. Porque aquí es lo mismo que me sucedió una vez, me acuerdo, muy allá en mi adolescencia, que todo el mundo decía, bueno, venían predicando el arrepentimiento, venían predicando aquí que uno tenía que apartarse del mal y todo eso. Pero bueno, pero ¿cuál mal? ¿Ya? ¿Cuál mal? ¿De qué tengo que arrepentirme? O sea, qué fue lo que yo hice mal? ¿Ya? Y por el cual yo tengo que arrepentirme. Alguien tiene que decírmelo. El mensaje lo dice. ¿Ya? El mensaje lo dice de qué cosas son las que yo tengo que cambiar en mi vida. ¿Mm? Y qué cosas son las que yo he hecho mal también. Y por eso aquí esta gente, al final de los tiempos, totalmente sumidos en la ignorancia, y sumidos aquí en todo este aquí esta perdición al final de los tiempos, que la persona va a decir, bueno, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿Verdad? Lo único que es el miedo al castigo, ¿ya? Que uno dice, sí, perdona, sí, pero si la persona ya está muerta en sí misma, ¿ya? Como dice ahí, ya su corazón está corrupto, las personas están muertas en sí. Así que ahí entonces el concepto del arrepentimiento, ¿ya? Aquí ya no tenemos más escrituras, esa fue la última. Aquí el concepto del arrepentimiento, todo lo que hay que saber al respecto, ya lo tenemos. Eso es todo lo que hay en las escrituras. ¿Ya? El arrepentimiento asociado a varias leyes para poder entonces ampliar estos conceptos. Así que con todo eso nos veremos en el próximo video.